Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. El gobierno está haciendo por esto por los pobres, para que uno pobre tenga más proyectos adelante, progresar, tener un buen futuro más adelante con los niños. Yo me acerqué al banco, pregunté que si yo podía sacar un préstamo, salió el préstamo fácil, contenta, feliz, porque salió todo súper bien, no rechazo, ni eso fue así rapiditico. Yo les diría que el programa es muy bueno, que es muy fácil, que se lo recomendaría mucho. Yo les diría que lo hicieran. Colombia, potencia de la vida. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi emprendimiento, comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mi sueño. El único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso, que estoy con el Banco Agrario, es mucha o algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento. El gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta, a diferencia del Banco Agrario que su tasa es baja. La verdad me ha ayudado bastante este crédito, pues en cuanto a mi emprendimiento, estoy muy contenta con él. Colombia, potencia de la vida. Hoy es indispensable que aparezca el movimiento campesino en toda su contundencia a nivel nacional, porque hay que luchar por la reforma agraria, porque hay que acelerarla. Las zonas de reserva campesina pueden ser maravillosas y nosotros tomamos esta zona como una de nuestras banderas. En esta región pues, uno ha llegado a luchar la tierra, a trabajar, pero sin ninguna ayuda, ¿sí? Y uno que ya diga, tengo 10 búfalos. En el marco de la alimentación nos cambió la vida también porque tenemos el por qué estar dentro de la zona de reserva campesina. Eso nos ha dado estabilidad en el territorio. Las zonas de reserva son una figura de ordenamiento territorial que nace de iniciativa de las mismas organizaciones campesinas. Son un proyecto que en su momento curiosamente implementó aquí el Banco Mundial como un mecanismo para apoyar a la agricultura y economía familiar campesina, protegiendo sus territorios y sus formas y prácticas de manera que impidiera que otras agendas los desplazaran o los extinguieran, pero también que busca el desarrollo productivo. Justamente es un plan de desarrollo sostenible. Hoy hablar de sostenibilidad está a la vanguardia, pero estas zonas se inventaron desde la década de los 90, ya se pensaba en la necesidad de hacer desarrollo productivo, no solamente pensando en el predio individual, sino en la noción de una territorialidad que tiene que ordenarse en torno al agua, en torno a la vida, en torno al desarrollo. ¿Qué pasó? Que estas zonas de reserva campesina se establecieron en donde había una gran fortaleza organizativa campesina, que coincidieron con zonas de conflicto armado y violencia y presencia de grupos ilegales. La apuesta por las zonas de reserva campesina como territorialidad, ¿cierto? Como una apuesta colectiva de organización del campesinado se reactiva, vuelve a tener como esa fuerza con el actual gobierno, porque en el pasado han sido estigmatizados, ¿sí? La organización campesina históricamente ha sido vista
con recelo, ¿no? Porque se le asocia a algo que no han querido en muchas regiones, principalmente los grandes terratenientes y los grandes poseedores de la tierra, es que el campesinado esté organizado, que pueda acceder a través de su organización y a través del trabajo colectivo a la tierra. Ese es el todo. Para mí, como estar en esta zona de reserva campesina, como campesina antes de esa iniciativa tan importante que se crearon los campesinos y campesinas que pensaron en esa iniciativa y que ahí entramos nosotros en esa iniciativa tan importante, pero fueron hombres y mujeres que llegaron pensando en que era posible que en esta región tan olvidada pudiéramos hablar de esa zona de reserva campesina. Y ahí estaba yo en ese crecimiento y en esa formación pensando de que esas figuras, sin conocerla tal vez decía uno, qué figura es y cómo nos va a amparar también. Y yo creo que hoy nos sentimos mucho más aferrados a la tierra, mucho más orgullosos de vivir en un territorio como estos, pero también eso nos da capacidad de ordenar nuestro territorio. Las zonas de reserva también son eso, cómo ordenamos nuestro territorio, cómo nos lo pensamos. La Comisión de la Verdad en su momento analizó de qué manera este discurso de odio y de estigmatización contra las zonas de reserva campesina promovida por los gobiernos nacionales generó violencias y confirmó que efectivamente así había sido. Todo discurso de odio fomenta crímenes atroces. Entonces las zonas de reserva campesina, que en su primera época en el gobierno de Samper fueron 6 zonas de reserva campesina, fueron objeto de todo tipo de violencia, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, masacres, en fin, lo que buscaban era volver estas zonas escenarios de la guerra y bajo el señalamiento de que se trataba de organizaciones y familias farianas, fueron objeto de todo tipo de persecución y violencias. Hoy lo que nos dice la Comisión de la Verdad es que tenemos que restablecer esta figura y de hecho dentro del acuerdo de paz en el punto 1 de reforma agraria está la necesidad de que el Estado reivindique las zonas de reserva campesina como lo que son, una forma de organización campesina que busca la planeación del territorio desde el territorio y que el Estado invierta en ese desarrollo humano y rural. Las reservas campesinas estaban en la Ley 160 de 1994, pero estaban escritas en el papel. Y fueron las movilizaciones de los años 94, 95 y 96 las que obligaron al gobierno a ponerlas en práctica. Esta fue la gran lucha. Aquí empezamos a hacer realidad la implementación de las zonas de reserva campesina como expresión de la lucha campesina, de la resistencia campesina y su interlocución con el Estado, ser reconocidos por el Estado. Hoy dentro de la necesidad de cumplir el acuerdo de paz y dentro de la reforma agraria están las zonas de reserva campesina, porque son zonas en donde hay vastos territorios, o sea, podemos intervenir masivamente y por barrido, donde el Estado ha sido ausente. Una gran parte de esta zona se conformó, promovida también por la promesa de la reforma agraria. Entonces, por ejemplo, toda esta zona del Caquetá y Guaviare, cuando los campesinos sin tierra del Tolima, Huila y Santander llegaban al Estado en la época de los 80s o 90s a pedir tierra, lo que hizo el Estado fue mandarlos a la selva. Y la política de reforma agraria en ese momento era, vaya, tumbe monte, y cuando lo tumbe yo algún día voy a llegar a darle los títulos de propiedad. Y eso nunca pasó. Entonces la gente terminó en la mitad de la guerra y después señaladas y excluidas de la vida colombiana. Son zonas grandes, hartas familias, organizadas, con proyectos de desarrollo que ellos mismos han conformado. Si tú ves, por ejemplo, la zona de reserva campesina del Losada Guayabero, que es la última que aprobamos y que yo tuve la oportunidad de ir a entregarle a la comunidad, agrupa a 20.000 personas que están asociadas allí, que tienen distintas formas de desarrollo, que tienen apuestas. Ellos dicen, nosotros queremos conservar la Amazonía de esta manera o lo hemos hecho de esta manera, que saben cómo recuperar la selva, cómo hacer prácticas sostenibles y que lo que necesitan es que el Estado llegue, les reconozca primero su seguridad jurídica, pero también haga inversiones para que esas apuestas de vida y productividad sean cada vez mejor. La reforma agraria que nosotros estamos implementando es una reforma agraria que tiene múltiples fuentes de acceso a tierras y de dotación de tierras a las comunidades sin tierra.
De un lado están las tierras de extinción de dominio de la mafia de estupefacientes que se le quitan a la mafia para dársela a población campesina pobre y sin tierra. De otro lado están las tierras baldías que el Estado está recuperando y redistribuyendo en las familias que no las tienen, y ahí tenemos una cifra bastante importante también. Y de otro lado vienen las tierras que estamos comprando con crédito en condiciones especiales y con financiación a largo plazo. La riqueza está en hacer producir la tierra. Por tanto, lo ayudamos, va a ser más rico y van a ser más ricos los campesinos porque pueden producir en tierra fértil. Y va a ser más rica Colombia porque se puede alimentar. Y esa es la base fundamental de la paz. Nosotros, desde que llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya hicimos la aprobación de las 2 primeras zonas de reserva campesina en este lugar: la zona de reserva campesina del Güejar Cafre y la zona de reserva campesina del Lozada Guayabero, que justamente están en estos cordones, en Caquetá, entre Caquetá y Meta, en la zona del Ariari y del Guayabero. Esto es el corazón, pues, de este lugar donde hoy tenemos necesidad de intervenir, y hay otras 8 zonas en proyecto de constitución, y la idea de nuestra apuesta de reforma agraria allí es que las mismas comunidades organizadas en zonas de reserva campesina, con sus planes de desarrollo que ellos mismos formulan desde abajo, que son planes de desarrollo sostenible. O sea, ellos no son un plan de desarrollo productivo que dañe la selva o que genere un impacto ambiental, sino son de sostenibilidad ambiental, incluso de cambiar sus formas y prácticas de vida apoyadas por el Estado hacia prácticas sostenibles de recuperación de la naturaleza. En Colombia ya hay 12 zonas de reserva campesina constituidas, 5 de ellas aprobadas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sumapaz, Bogotá; Güejar Cafre, Meta; Lozada Guayabero, Meta; La Tuna, Cauca; Paraíso Escondido, Boyacá. Comprenden una extensión de 403.465 hectáreas. Y actualmente el gobierno entonces está haciendo proyectos productivos con base en ese conocimiento que tienen los campesinos, acompañados también con asistencia técnica, con tecnología, con innovación, y permite también a este campesinado adaptarse al cambio climático o a la crisis climática que hemos visto con el fenómeno del Niño, pero previamente con el fenómeno de la Niña, y hacia un conocimiento y un uso productivo, sostenible del campo. Pues uno de los mecanismos idóneos, por no decir el más importante, son las territorialidades campesinas, y dentro de esas las zonas de reserva campesina. Esta es una zona de reserva campesina muy importante. Tenemos 2 razones, y la primera es que es una zona de reserva campesina al interior del país que fluye en un puño de regiones en donde se encuentra Antioquia, Bolívar y Santander, en una parte muy estratégica como es el Magdalena Medio. La segunda, que tenemos unas de las experiencias de la región del acumulado más grande de desplazamiento de todo el país hacia una región del país como el Magdalena Medio, y hemos tenido la posibilidad y la capacidad de asumir esa responsabilidad, por eso hemos crecido tanto. Para los campesinos, pues era como algo muy difícil, y uno que ya diga, tengo 10 búfalos, y de los 10 hay 5 machos, pues hay 5, ¿cómo se llama? Hablemos de 5 millones ahí de entradita, y uno con 5 millones en esta situación, pues ya la cosa cambia. Era como un sustento más dentro de la zona de reserva campesina para que de una manera u otra tuviéramos, más que el vaso de leche en la casa, era que tuviéramos de pronto un pesito más con las utilidades que dan los búfalos. Iniciamos como 20 familias, creemos que fuimos los primeros socios, al cual pues el proyecto llega con 70 vientres con sus crías y 3 toros. Se instalan acá, estos mismos socios lo que hacen es empezar a trabajar la finca, limpiarla, porque la finca pues está un poco sucia cuando se compró. Entonces lo que se hizo fue alambrar para los búfalos, porque había alambre de cuerda. Entonces se compra el alambre eléctrico, se hacen los potreros diferentes,
y empezamos con los búfalos. 20 familias empezamos, se termina como se cierra con estos 20 y empezamos a trabajarlos, pero lo más importante de esta bufalera es que a los 10 años, se le entrega el pie de cría a otra organización. Y yo creo que así como a mí me dio estabilidad en el territorio, a todas estas familias que han estado dentro de esta propuesta, iniciativa, pues también les ha dado estabilidad, alegría dentro de su familia porque resolvieron una situación de alimentación, porque no solamente es la leche, es el queso, puede ser el yogur, puede ser otras cosas que salen de la leche, la carne, que también se están haciendo en este momento unos pilotos de cómo pensar en esas carnes que se trabajan, en embutidos y todo eso, como lo que llamamos carnes empacadas. Y nosotros en este momento estamos hablando, tenemos un proyecto que se llama Ecobúfalo Campesino. Hoy estamos hablando de unos productos donde estamos sacando salchichas, chorizos, hamburguesas, carnes de cortes finos, al cual pues es un valor agregado que se le da a los animales que van en pie, porque los mismos campesinos podemos venderle a la persona que está produciendo estos productos, y también llegan esos mismos productos a las familias campesinas. Bueno, y también están abiertas porque hoy estamos hablando que tenemos esa iniciativa en Bucaramanga, y Bucaramanga está exportando estos productos a otras partes. Esta tienda se organizó pues primero en el fin de que acá no existía ninguna tienda y nos hacía falta. Segundo, pues porque la zona de reserva campesina fue la que entró a la zona reuniendo a las mujeres, enseñándoles el proceso que ella traía, trabajando con mujeres, defendiendo los derechos de las mujeres y todo eso. Eso fue más o menos en el 2007 que nos reunieron y nos hicieron partícipe de sus proyectos que ellos traían para las regiones. Ahorita tenemos un capital de 5,5 millones, tenemos nosotras invertido aquí. Cuando la tienda nos la dio la zona de reserva, iniciamos con 3 millones de pesos. Y ahorita nosotras para dejarla, para dejármela a mí, así como la tenemos surtida, fueron 5,5 millones. Me siento muy orgullosa, le digo, y muy agradecida con Dios, porque nos ha dado, mejor dicho, como le dijeran, nos ha dado un modo de vivir de otra manera. Segundo, me siento orgullosa porque somos como si fuéramos una sola familia, todas las mujeres que estamos en el grupo. Nosotros, pues yo la considero así como si fuéramos una sola familia, porque nosotros trabajamos en grupo, hacemos las cosas en grupo, manifestamos la una con la otra, si la otra tiene un pensamiento, ¿por qué no hacemos esto? Lo reunimos y ahí vamos para adelante, porque para adelante es para allá, para atrás ni para coger impulso. Las zonas de reserva campesina, al ser una manifestación de la gobernanza campesina y de la forma de ordenamiento territorial que tiene este grupo poblacional, busca también estabilizar la frontera agrícola. ¿Qué quiere decir estabilizar la frontera agrícola? Quiere decir que toda el área de bosque y de selva se consolide con un límite, ¿cierto? Con una zona donde los campesinos hacen uso, están utilizando, están desarrollando su proyecto de vida, y a partir de las zonas de reserva campesina poder cerrar esa frontera agrícola, es decir, que no se siga avanzando en la deforestación o la tumba de bosque para ampliar dicha frontera. Y esto tiene como protagonistas a los pueblos indígenas, porque en el lugar donde se cierra la frontera agrícola hace presencia población indígena. Acabamos de constituir una medida cautelar para proteger por primera vez en el mundo una protección de un territorio de unas comunidades indígenas no contactadas. Esto creo que es algo que el mundo entero va a observarnos. Ya empezaron a indagar sobre esto, porque esto no tiene precedente, que son la comunidad Yuripacé en la Amazonía nororiental. Ellos no saben de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo sabemos que ellos existen? Porque algunos miembros de esa comunidad se han alejado tanto de su civilización que han
llegado a zonas de asentamiento nuestro, entonces nos han conocido. Sobre los Yuripacé, son 2 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, de los cuales se tienen indicios muy fuertes de su existencia. Hay fotografías aéreas, existen relatos de pueblos vecinos, existe evidencia de su existencia. Y estos pueblos que habitan la Amazonía Oriental son pueblos que están en aislamiento, que están no contactados por la sociedad occidental e incluso por otros pueblos indígenas. Nosotros con la ministra supimos de los Yuripacé por una serie de reportes de situaciones de minería ilegal que se venía presentando en la frontera con Brasil, que amenazaban fuertemente el río Puré, que es la cuenca del lado colombiano donde se encuentran estos pueblos indígenas. Esa minería representa una amenaza, primero porque hay actores armados detrás de la misma, porque la maquinaria que se usa cada vez está más río adentro y porque existe el riesgo eventual de un contacto. Lo que decidimos fue establecer una medida cautelar de protección del territorio Yuripacé en Colombia para que la civilización nuestra no avance hacia allá y les permita a ellos vivir en su entorno, en su cosmogonía y cultura, sin que sepan que nosotros existimos, porque en el momento en que tengamos contacto acabamos con esa civilización, como pasó con los Nukak Makuk en los años 80 y 90. La primera vez que los Nukak se acercaron a nosotros les dio una peste que acabó con más de la mitad de la población. Para nosotros como gobierno viene una tarea y es fortalecer la gobernanza de los pueblos indígenas vecinos, porque si se establece un fortalecimiento de esa gobernanza, pues ellos van a impedir que terceros puedan ingresar al territorio y a partir del ejercicio de su autoridad y sus normas de uso del territorio ancestral y tradicional de los pueblos no contactados, pues garantiza la prohibición de que los indígenas accedan, porque tienen el acceso a otros recursos y a otras zonas, no van a necesitar ingresar al territorio de los no contactados. Básicamente lo que queremos es conservar la Amazonía a partir de la conservación de los pueblos indígenas que todavía mantienen su cultura y su ancestralidad. Esa Amazonía profunda colombiana es hoy invaluable, más en este momento del cambio climático. En su momento, las titulaciones que se hicieron en los años 80 y 90 ayudó a que hoy gran parte de este territorio estuviera protegido, como los predios del Gran Baupés, por ejemplo. Hoy lo que queremos es retomar todos estos procesos que se habían quedado estancados y sin respuesta en las últimas décadas y acelerarlos para poder mantener la conservación de la Amazonía con la conservación de la cultura y los pueblos indígenas que allí habitan. Implica para el gobierno también un ejercicio de articularse con alcaldías, con departamentos, para que toda política que ellos quieran propiciar, como el turismo, no vaya a ingresar a esas áreas donde se presume o se sabe que hay presencia de no contactados. E implica también, por ejemplo, con la población campesina próxima a estos lugares, pues estabilizar y generar unas reglas de no ingreso. Yo estoy absolutamente convencido que hacemos la reforma agraria que la historia de Colombia no pudo hacer, que es el momento y que ese es el sinónimo de la paz. Al nosotros constituir zonas de reserva campesina como ejercicio de ordenamiento del territorio, como ejercicio de interlocución con el campesinado, garantizamos también que estos puedan generar una serie de acuerdos y una serie de diálogos con los indígenas vecinos, que consoliden toda esa frontera agrícola, garantizando que la selva y el bosque se proteja, que quienes hagan uso sean los pueblos indígenas, porque además esos pueblos indígenas que hoy en día están contactados saben cuáles son los límites naturales donde no deben traspasar para no contactarse con esos pueblos que han decidido no hacerlo, aquellos que están en aislamiento voluntario.
Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi emprendimiento, comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mi sueño. El único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso, que estoy con el Banco Agrario, es algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento. El gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta, a diferencia del Banco Agrario que su tasa es baja. La verdad me ha ayudado bastante este crédito, pues en cuanto a mi emprendimiento, estoy muy contenta con él. Colombia, potencia de la vida. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Yo fui beneficiaria del microcrédito. El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero pues fui y averigüé de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar unos papeleos muy fácil, lo básico. Luego como en 2-3 meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida.